El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Primera de Corintios 1, enriquecidos en todo. La semana pasada asistimos a un taller de cocina. Fue estupendo. Aprendimos a hacer pasta desde cero. También aprendimos a hacer pan y carne vegetariana de cereales. Nos hemos dado cuenta de que para hacer pan hay que utilizar trigo enriquecido. ¿Qué significa enriquecido? Según el diccionario Merriam-Webster, enriquecido significa hacer rico o más rico, especialmente mediante la adición o el aumento de alguna cualidad, atributo o ingrediente deseable, traducido al español. Cuando leímos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, empezamos a reflexionar sobre cómo podemos enriquecernos en todo. Leeremos los versículos 4 a 6 para conocer el contexto. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Cómo hemos sido enriquecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, somos más ricos de lo que pensamos. La situación aquí es que cuando pensamos en riquezas, pensamos en cosas materiales. Pero cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesús hemos sido enriquecidos con tantas cosas intangibles que eventualmente se convierten en tangibles que las pasamos por alto. Comenzaremos la lista de todas las cosas con las que hemos sido enriquecidos, atributos o cualidades deseables que nos han sido dadas o añadidas que nos hacen más ricos de lo que pensamos. Atributos dados a nosotros por Jesucristo que nos han enriquecido. Atributo número 1, llamados a ser santos. Cuando el apóstol Pablo afirma que somos llamados a ser santos, 1 de Corintios 1, versículo 2, podemos estar pensando en los santos que han sido canonizados. Pero el apóstol Pablo no está esperando que muramos para ser canonizados como santos. Según la Biblia, un santo es una persona apartada para los fines de Dios. El término santo aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir a todos los seguidores de Jesús. La Biblia dice que ser santo es un don de Dios, y que significa ser santo, especial, unido a Cristo y rumbo al cielo. La Biblia desafía a los cristianos a vivir a la altura de su condición de santos mediante, amando y sirviendo a los demás, usando sus habilidades y dones, y cuidando de los demás. La Biblia también promete que Dios cambiará a los cristianos para que se parezcan más a Jesús. Sinopsis de IA. Dios es santo y aquellos a quienes el Señor ha llamado también están llamados a ser santos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando somos llamados a ser santos, estamos siendo llamados a ser como Jesús. No hay mayor privilegio que ser como Jesús. Él es nuestro Creador, el dueño de todas las cosas. Estamos llamados a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esto no nos enriquece, ¿qué lo haría? Atributo número 2, gracia y paz. 1 de Corintios 1, versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? En la Biblia, la gracia es un tema central que se refiere al favor y la bondad inmerecidos de Dios hacia las personas. He aquí otras formas en que se describe la gracia en la Biblia. Base de la fe cristiana, Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios que no se puede ganar. Es un medio para superar el pecado. La gracia es lo que Dios da a las personas para ayudarlas a vencer el pecado. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 dice lo siguiente: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Hebreos 4, versículo 16, dice lo siguiente: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gracia aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6, versículo 8, que dice: Pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Sin embargo, desde el principio en el Génesis, cuando Dios ofreció el primer sacrificio por el pecado de Adán y Eva, hasta el final del Apocalipsis, cuando Jesús promete volver para llevarnos a casa, Dios nos ha dado gracia. Cuando recibimos el don de la gracia, se nos da poder para vencer el pecado, y se nos da vida eterna en Cristo Jesús, quien nos amó y nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Esto es la gracia. Cuando recibimos misericordia, perdón de pecados y gracia, estamos en paz con Dios y esta paz trasciende para estar en paz con los que nos rodean. Contiendas y divisiones, el primer problema que Pablo aborda en su carta a los Corintios. La razón por la que Pablo menciona la gracia y la paz en su introducción es porque había contiendas y divisiones entre los creyentes corintios. Algunos decían que pertenecían a Pablo, otros a Epoulos o incluso a Cefas, Pedro. Por eso, el apóstol pregunta: ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? Y Corintios 1, versículo 13. Puesto que estamos llamados a ser santos, deberíamos imitar el estilo de vida de Jesús. No debe haber contiendas ni divisiones entre nosotros. Se nos han dado las riquezas de la gracia y la paz de Dios. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del Espíritu, que incluye la paz, debería verse en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? ¿Las usamos para enriquecernos? ¿Qué hay de usar sus riquezas para servir a otros? Una de las primeras cosas que los incrédulos buscan en un cristiano es un carácter como el de Cristo. Si hay contiendas, divisiones y otros pecados en nuestras vidas, estamos negando a Cristo en nuestro carácter. Dios es fiel, por quien fuimos llamados a la comunión con Jesús. El Señor nos llama a ser santos, a estar en paz unos con otros, a que estemos de acuerdo unos con otros, a que no haya divisiones entre nosotros, a que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ver 1 Corintios 1, versículos 9 y 10. Dios nos ha llamado a reconciliarnos con el primero por medio de su Hijo, Jesucristo, 2 Corintios 5, versículo 20, y a amarlo con todo nuestro corazón y mente. Luego, por defecto, debemos reconciliarnos con los demás. Reconciliarse con Dios significa restaurar una relación con Dios después de que el pecado nos separa de Él. La gracia de Dios proporciona un camino para reconciliarse con Él. Dios inicia la reconciliación, pero la gente debe responder obedeciendo el Evangelio. ¿Cuál es nuestra respuesta a aquel que nos dio las riquezas de su gracia para reconciliarnos con Él? La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com